El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Iglesia Cristiana Príncipe de Paz. Una iglesia que camina con sentido y en un solo sentido hacia Jesús de Nazaret. Buenos días, mis amados amigos y hermanos. Qué bueno es el Señor con cada uno de nosotros, porque hemos visto su amor. Un ejemplo de ello es el que podamos compartir una vez más este precioso momento de alabanza y adoración a aquel que nos amó primero. Reciban un cordial saludo y sean todos bienvenidos. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos su nombre. Salmo 44:8. Alabemos a nuestro Señor y dispongamos nuestros corazones. Damos paso a nuestros hermanos del grupo de alabanza. Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a este tiempo de alabanza al Señor. Hay muchas formas de cómo podemos exaltar el nombre del Señor y una de esas es a través de la música. Hay un libro en la palabra del Señor, el famoso libro de los Salmos, en el cual se registran varios escritores. Entre ellos lo tenemos al famoso rey David. Dice la palabra del Señor que David se deleitaba en la presencia del Señor. El Señor dice de David, mi cantor alegre. Qué hermosas palabras del Señor para este famosísimo rey y cantor salmista, el famoso David. Quiero invitarles en el lugar donde usted esté, que no solamente mire este momento, observe este momento que alabamos al Señor, sino que me encantaría que cante con nosotros en este instante. Si de repente no se sabe las letras de las canciones que van a estar apareciendo aquí debajo, puede usted cerrar sus ojos y adorar en su corazón a aquel que es digno, como dije hace unos instantes, de recibir toda gloria y toda honra. Dios, tu amor inexplicable, tu reino inigualable, asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria, y por los siglos de los siglos tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor y digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey.
se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 tú eres Exaltamos, Señor, bendecimos su nombre. Eterno, grande y maravilloso es usted. Su nombre sea exaltado en los labios de aquellos que usted ha redimido con el poder grandioso de su palabra, Señor. No hay nadie como tú, Señor. tú eres rey, Nadie como tú. tú eres rey. Exaltado Dios, altísimo soberano, Tú eres rey, el Dios tú omnipotente, eres rey, el inmutable Dios, tú eres rey, grande y maravilloso, eterno es usted, Señor. tú eres rey, 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 tú eres Maravilloso es usted, Señor. Toda honra por siempre, Señor. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 tú eres poderoso, su nombre sea exaltado siempre, Señor. Padre, su sacrificio en la persona de Jesús es lo que nos ha permitido que nosotros hoy podamos ser llamados y contados hijos suyos. Señor, adoramos su nombre y le bendecimos.
precioso Hijo de Dios. Toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria y toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en cada uno de nosotros, Señor, la obra que usted ha empezado. Usted es fiel y justo, Señor, y es un Dios que no se cansa, que no es como los hombres que necesita tomar un descanso, descansar, dormir para continuar la jornada. Usted es el Dios más bien que da fuerza y multiplica incluso las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Y en nuestras matemáticas humanas, todo número multiplicado por 0 es 0. Pero en sus matemáticas, en su voluntad, en su gracia y en su perfección, y también en su soberanía, nada multiplicado por lo que usted quiere, Señor, puede ser mucho, Padre Celestial. Usted terminará la obra que ha empezado en cada uno de nosotros, Señor, hasta la estatura de Cristo. Imposible en este cuerpo, imposible en esta vida, pero después de la muerte, o si usted viene antes, Señor, en el cuerpo glorificado, veremos, Señor, lo que usted ha preparado aún antes, desde el inicio de este mundo. Señor, a usted sea la gloria, la honra hoy y siempre y por los siglos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Recibamos la palabra de Dios a través de su siervo el pastor Jimmy Vivanco Loaiza. El avergonzarse es un fenómeno problemático que se da en todas las esferas de la sociedad. No importa si es hombre o mujer, si está en una edad temprana o en una edad adulta, no importa la religión, no importa el estado económico que usted tenga, no importa la raza, el color de la piel, todos alguna vez nos hemos avergonzado por algo. Quizá en la escuela cuando no teníamos un par de zapatos adecuado como para ir y presentarnos, y nuestros compañeros se reían de nosotros porque quizá nuestros zapatos estaban ya desgastados, algunos quizá con huecos. O quizá alguna vez cuando usted obtuvo en algún examen una nota sumamente baja y el profesor, con el examen en la mano, hacía referencia a usted como alguien que no sabía nada. Y quizá eso le causó vergüenza. Quizá alguna vez los jóvenes se sienten avergonzados cuando pasan delante de una muchacha a la que están queriendo conquistar. La vergüenza es parte del ser humano. Es algo que trasciende las fronteras. En el año 2012, la doctora Laura Bozzo, no sé si usted ha visto alguno de estos programas, Laura en América, hizo un programa que le puso por nombre Me sacrifiqué por mi familia y ahora se avergüenzan de mí.
en donde una de las hijas de esta familia, refiriéndose a su madre, le reprochaba directamente en la cara en este programa y le decía: tú no eres de mi clase, así que vete de aquí, yo soy más que ti. La mamá se sintió completamente avergonzada frente a las cámaras de miles, quizá millones de personas. Pero la vergüenza no solamente se da en el ámbito familiar, y mucho menos la vergüenza no solamente existe cuando somos de escasos recursos. Voy a leer algo que un famoso novelista, escritor, muy conocido, porque de sus libros se tomaron los guiones para luego hacer películas que son nombradas en el ámbito de las películas en el ámbito de Hollywood. No sé si usted conoce a un escritor llamado Stephen King. Algunos que les gusta básicamente las películas de terror lo van a identificar fácilmente. Una vez este escritor, novelista, durante una entrevista con el diario El País, en el año 2013 dijo lo siguiente, y preste atención, estamos hablando de una celebridad en el ámbito literario, en el ámbito de la escritura. Stephen King dijo que no viaja a Francia o a Alemania porque en estos países la gente es muy civilizada. Y él, según Stephen King, decía: yo me siento avergonzado de ser estadounidense. Amo a mi país, pero está lleno de basura. Palabras textuales de este gran escritor. Esto lo dijo con referencia al uso de armas y la violencia que se había desatado en los Estados Unidos de América. Estamos hablando de la vergüenza. El título de este mensaje es: cuando la vergüenza avergüence. Lo repito, el título de este mensaje en este día es: cuando la vergüenza avergüence. Quisiera que usted me acompañe, por favor, que abra su Biblia. Todo lo que vamos a hablar en este día es tomado directamente de la palabra de Dios. No estamos hablando de un libro común y corriente. Estamos hablando de la palabra escrita de Dios. En el libro de Romanos, la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, encontramos uno de los versículos más alentadores, pero también más desafiantes para todo aquel que es hijo de Dios y se confiesa cristiano verdadero. Romanos capítulo 1, versículo 16. La mayoría de cristianos sabemos esta porción bíblica de memoria, pero yo quisiera en este día que no solamente este versículo quede en nuestra memoria, ni que lo apreciemos en nuestro corazón. Básicamente es mi deseo y mi oración que tanto usted como yo hagamos de este versículo un versículo vivo, así como dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Espero que en este día usted reflexione en torno a la palabra de Dios y sobre todo en torno a este versículo. Romanos capítulo 1, versículo 16. Abra por favor su Biblia, es muy importante que usted la lea, que leamos desde las páginas mismo de este libro. Dice así Dios en su palabra. No escuche mi voz, escuche la voz de Dios a través de este predicador. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Repito estas dos cortas y sencillas frases, pero que tienen un significado profundo, eterno, porque no me avergüenzo del evangelio. Ciertamente el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, expresó y transcribió estas palabras que ahora usted y yo las estamos leyendo, y a través de la ayuda y la dirección del Espíritu Santo deseamos que se hagan vida en cada uno de nosotros, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío
primeramente, y también al griego. No me avergüenzo del Evangelio, dijo el apóstol Pablo. Es un versículo real en su vida. Quiero yo desafiarle en este día a que traspase este versículo de su memoria y lo convierta en algo real. También en el libro de Corintios capítulo, primer libro de Corintios, primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, en el capítulo número 1, versículo 21, dice así Dios en su palabra escrita: Dios salva a los pecadores y los salva por medio de la locura de la predicación. La locura de la predicación. El apóstol Pablo predicaba el evangelio y nunca jamás se avergonzó de él. Desde el primer encuentro que tuvo Saulo de Tarso, allá en el camino a Damasco, cuando el Señor Jesucristo se le presentó en forma visible, cara a cara, y él escuchó de la propia boca del Señor Jesucristo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Desde ese momento el apóstol Pablo, hasta el momento en que fue muerto, hasta el momento en que entregó su espíritu y Dios le llamó a su presencia, nunca jamás, no hubo un solo día en la vida del apóstol Pablo que sintiera vergüenza de llamarse cristiano, que sintiera vergüenza de proclamar el nombre del Señor Jesucristo. Un día el apóstol Pablo, antes de ser Pablo, se llamó Saulo de Tarso. Un día fue perseguidor de la iglesia, pero cuando tuvo el acercamiento con el Señor Jesucristo resucitado, el apóstol se convirtió en el más grande predicador y no se avergonzaba de compartir, no se avergonzaba ni pública ni en privado de decir que era un hijo de Dios. ¿Acaso nosotros no podemos imitar en esto al apóstol Pablo, en no avergonzarnos de llamarnos hijos o hijas de Dios? Es mi intención en esta mañana, en este día, de que el Espíritu Santo de Dios nos dé el valor, la fuerza, el coraje, pero que también nuestra voluntad se doblegue delante de la palabra de Dios y que no nos avergoncemos. Uno se avergüenza de algo malo. Uno se avergüenza cuando tiene los zapatos rotos. Uno se avergüenza cuando sacó una mala nota en el colegio, en la escuela o en la universidad. Uno se avergüenza de algo que no le gusta. Ningún cristiano puede ni debe avergonzarse de llamarse hijo de Dios y peor aún del evangelio del Señor Jesucristo. Permítame en este día hacerle dos preguntas. Sí, solamente dos preguntas que le podrán decir si usted se avergüenza o no del evangelio de Dios. Le recuerdo, estamos estudiando la serie de mensajes, la serie de estudios bíblicos. Jesús es el evangelio de Dios. Y decíamos que la palabra evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas, porque no me avergüenzo de las buenas noticias que tiene Dios para la humanidad. Dos sencillas preguntas. La primera, en esta semana, estamos hoy día domingo, desde el lunes anterior hasta este día, ¿usted ha predicado verbalmente el evangelio de Dios? Sí, le estoy hablando a usted que me está escuchando y que me está viendo. Usted ha predicado en esta semana verbalmente, audiblemente, el mensaje de que solo a través de Jesús tenemos salvación y vida eterna. Lo ha confesado con su boca, de sus labios han salido palabras para compartir y proclamar el nombre del Señor Jesucristo a toda criatura. Primera pregunta, en esta semana, ¿usted ha proclamado verbalmente con su boca el evangelio del Señor Jesucristo? Hay una mentira que el diablo ha hecho quizá algo cotidiano dentro
de los cristianos. Hay una mentira diabólica que nace en las entrañas mismas del infierno y que lastimosamente como polvorín se está regando en las iglesias. Y esta es la mentira de Satanás. Nos dice que no es necesario, escuche, Satanás mismo dice que no es necesario hablar acerca del Evangelio de Jesús si simplemente nosotros damos un buen testimonio. Esa es una mentira diabólica. Debemos dar buen testimonio. Debemos vivir vidas santas y agradables delante de Dios. Pero también es cierto, también necesitamos que la gente escuche a través de nuestra boca. Sí, a través de nuestro testimonio también. Pero escúcheme por favor. Hay una frase terrible que hace alusión a lo que acabo de decir. Predica el evangelio y si es necesario, usa palabras. ¿Ha escuchado usted esta frase? Predica el evangelio y solamente cuando sea necesario, usa palabras. Tristemente esta frase ha sido aceptada, muy famosa y ha sido usada dentro de la iglesia. Es una torpe contradicción con la palabra de Dios. Si usted me acompaña, por favor, al libro de Romanos capítulo 10, versículo 14. Por favor, abra su Biblia, lea la palabra de Dios y que el Espíritu Santo de Dios hable a su corazón y a mi corazón. Romanos capítulo 10, versículo 14. Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Sí escuchó? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Es tan importante dar un buen testimonio, pero es de trascendental importancia en que nuestros labios, nuestra boca, confiese delante de los hombres que Cristo Jesús es el único que nos puede dar salvación de nuestros pecados y nos puede dar vida eterna y vida en abundancia. En esta semana usted ha compartido verbalmente el mensaje de salvación en la persona del Señor Jesucristo. Si es que usted lo ha hecho, por favor, ahí donde usted está, no importa si está viendo este mensaje en la mañana, en la tarde, en la noche, no importa si usted está frente a una pantalla de televisión, si está frente a una pantalla de celular, en una tablet, en una computadora, no importa el lugar en donde usted me está escuchando y me está viendo en este día. Déjeme hacerle una pregunta. Si usted ha compartido verbalmente el mensaje de salvación, si usted ha compartido verbalmente el mensaje de las buenas nuevas, quisiera hacerle una pregunta. ¿Puede nombrar a las personas a las que ha compartido este evangelio del Señor Jesús en el transcurso de esta semana? 7 días. Nombre, por favor, y hágalo usted mismo. ¿Cuántas personas han escuchado el mensaje de salvación a través de su predicación, a través de su voz? 1, 2, 5, 10, 20, 100. ¿Cuántas personas? Dígalo, de tal manera que el cielo lo escuche. Si usted ha predicado a una sola persona, si usted ha predicado a 2 personas, déjeme hacerle esta pregunta. ¿Con estas 2 personas usted ha tenido relación en el transcurso de esta semana? Yo le aseguro que desde el lunes anterior hasta esta mañana, usted ha tenido por lo menos unas 100 personas que el Señor Jesucristo ha puesto a su lado, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, de colegio, de universidad, o cuando usted ha salido a la calle, por lo menos 100 personas. Ay de aquellos, dijo el apóstol Pablo, ay de mí, si en este día no predico el evangelio. Hay de aquellos que no han predicado ni siquiera a una sola
persona. Primera pregunta. ¿Ha predicado usted, ha compartido verbalmente el mensaje de las buenas nuevas de salvación? La segunda pregunta, para que usted se dé cuenta si en realidad usted se avergüenza del Evangelio. En esta semana, del lunes anterior a este día, su vocabulario, su forma de hablar, lo ha delatado como cristiano, como un hijo verdadero de Dios. El vocabulario que usted usa en su casa es el mismo que usa en el templo. ¿Es la misma forma de expresarse? O cuando usted está frente a un grupo de personas que son inconversos, su vocabulario quizá se está adaptando al mundo. ¿Cómo está su vocabulario? ¿Usted usa un vocabulario cuando está en el templo? ¿Usted usa otro vocabulario cuando está en su casa frente a sus hijos? ¿Usted usa otro vocabulario cuando está en un grupo social? ¿Usted usa un vocabulario diferente cuando usted está frente a una red social? ¿Cuando está escribiendo en el Facebook? ¿Cuando envía mensajes de WhatsApp? ¿Cómo es su vocabulario en el transcurso de esta semana? ¿Ha cambiado dependiendo del lugar en donde usted se encontraba? Pues déjeme decirle que si su vocabulario cambia, así como cambia el lugar en donde se encuentra, usted se avergüenza del Señor Jesús. Usted se avergüenza del Evangelio, porque a veces utilizamos cierto tipo de palabras en el templo, pero cuando estamos frente a nuestros amigos, nos callamos. La lengua se nos traba y nuestra boca se cierra. Hágase esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabe que cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra y caminó físicamente en Jerusalén, por Israel, a los discípulos les lograban identificar por la forma como ellos hablaban? Por favor, acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 26, versículo 73. Mateo capítulo 26, versículo 73. Dice así la palabra de Dios escrita. Este es el momento en el que el Señor Jesucristo fue apresado, la noche en que fue tomado prisionero y fue llevado a un juicio injusto. Y hubo uno de sus discípulos que lo seguía desde atrás, su nombre Pedro. Escuche cuando una persona le increpó a este apóstol, al apóstol Pedro. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Es nuestro vocabulario, la forma como hablamos, las palabras que utilizamos de un verdadero cristiano, de un hijo de Dios, o nos avergonzamos cuando estamos frente a personas que no conocen al Señor Jesucristo. Yo no he escuchado en todos los años que llevo como cristiano, que ya son más de 3 décadas, gracias a la misericordia y a la benevolencia del Señor. En todos estos años he asistido muchas veces al templo. He ido muchas veces a misiones, rodeado de pastores, de líderes, de hermanos. En todos estos años no he escuchado a una sola persona que haya proferido una palabra obscena, soez, una palabra vulgar dentro del templo. Pero me pregunto, estas mismas personas, cuando están rodeados de amigos, ¿acaso se dejan moldear por el mundo? Espero que usted, que me está escuchando en esta mañana, no se deje amoldar a las costumbres y al vocabulario que el mundo ofrece. Déjeme hacerle un par de ejercicios para saber si usted se avergüenza de ser cristiano, si usted se avergüenza del Evangelio de Dios. Cuando usted está
en un grupo de amigos y se van a una cafetería, a un restaurante y piden algo, ¿cómo es su actitud? ¿Usted ora? ¿Usted cuando está en su casa con sus familias, con sus familiares, con sus hijos, con su esposa, con su esposo, cuál es la actitud que usted toma cuando ora? ¿No es cierto? Muchos de nosotros agachamos nuestra cabeza en señal de reverencia al Señor nuestro Dios. Cerramos nuestros ojos y conversamos con Dios. Cuando usted está en una cafetería, ¿acaso hace lo mismo? ¿O usted es uno de esos famosos teólogos de pacotilla que dice, Dios está en todo lugar, Dios es omnisciente, así que Él sabe que yo estoy orando? Ciertamente Dios sabe que usted está orando, pero sus amigos que no conocen a Dios, que están sentados en la misma mesa, no saben que usted está orando al Dios de los cielos. ¿Acaso se avergüenza de inclinar su rostro, de cerrar sus ojos por un momento y decir, Señor, te doy gracias por este alimento? ¿Acaso se avergüenza? ¿Acaso usted prefiere seguir la corriente de este mundo? Recuerda lo que dijo Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El evangelio, mis hermanos, es dinámico. El evangelio es activo. El evangelio no se queda quieto, no es estático. El evangelio trae luz y trae vida. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El mensaje que he compartido con ustedes lleva por título, Cuando la vergüenza avergüenza. Cuando la vergüenza avergüenza. Hay un versículo, quizá uno de los más tristes en la palabra de Dios, para aquellos que se avergüenzan de proclamar que son verdaderos hijos de Dios. Si usted es una de estas personas que no ha proclamado con su boca, con sus hechos, con su testimonio, con su vida entera, de que Jesucristo es el único que salva y le ha dado vergüenza de proclamarlo, déjeme entregarle palabra de Dios a usted. No me escuche a mí, escuche por un momento a Dios a través de mi boca. Marcos capítulo 8, versículo 38. Dice así, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Si hasta el día de hoy usted se ha avergonzado de compartir el mensaje de Dios, que es poder de Dios, le ruego que por favor no lo haga más. Si hasta esta mañana usted ha tenido un espíritu cobarde y no ha proclamado al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, yo le ruego que no lo haga más, que no se avergüence del Hijo del Hombre, que no se avergüence del Hijo de Dios. Por favor, por las misericordias de Dios, no se siga avergonzando delante de los hombres, porque ciertamente si usted lo hace conforme dice Dios en su palabra, algún día cuando el Señor Jesús baje en gloria y en esplendor con sus santos ángeles, Él le dirá, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Espero que la vergüenza no lo avergüence algún día delante de Dios. Acompáñeme en esta oración. Señor, te pido perdón si es que me he avergonzado de tu palabra y del evangelio que un día pusiste en mis manos. Te pido perdón, Señor, por aquellas veces que pude hablar y no lo hice. Te pido perdón por aquellas veces, Señor, que tenía frente a mí
a compañeros de trabajo, que tenía frente a mí a personas desconocidas y que sentí que tú me estabas pidiendo que hable a ellos y no lo hice. Te pido perdón, Señor, por las veces que no utilicé un lenguaje hablado para compartir el mensaje de salvación que es en Cristo Jesús y solamente me contenté con dar un buen testimonio. Señor, perdón y ayúdame, Señor, a no avergonzarme nunca más, a que a partir de este momento, Señor, mi vida cambie. Me arrepiento, Señor, de todo corazón por haber negado tu nombre. Y, Señor, te ruego que me des nuevamente la oportunidad de proclamar con mi testimonio, con mi vida, pero también con mi boca, utilizando el lenguaje que tú me has dado para que más personas lleguen al conocimiento de tu palabra. Gracias, Señor, por llamarme. Gracias por limpiarme y por usarme. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Que Dios le bendiga. Agradecemos al Señor por su palabra y también le agradecemos por el privilegio que tenemos de poder alabar su nombre. También le agradecemos a usted por su presencia en esta mañana. Mi amigo, mi hermano, por favor no se olvide de ayudarnos a compartir nuestros videos a través de redes sociales, a fin de poder llegar a más personas con el mensaje de salvación. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Timoteo 1:17. Que tengan un gran inicio de semana, el Señor les guarde. Los esperamos el próximo domingo. Bendiciones. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Iglesia Cristiana Príncipe de Paz. Una iglesia que camina con sentido y en un solo sentido hacia Jesús de Nazaret.